Buena gente, los saluda Eduardo Luz, chiquillos, les hice el resumen del debate oficialista donde todos tienen la razón, ninguno se interrumpe. Lo que sí hay que destacar el operativo encubierto del Partido Comunista, ¿no? Porque a Yanet Jara la maquillaron y le cortaron el pelo igual que a Michelle Bachelet, hasta el mismo sastre le consiguieron. Vamos a ver el debate y las cosas que estos proponen para mejorar el país. Toda índole respecto a los índices de temor en la población, pero hay una que quizás hay que prestar atención, es una de las últimas CADEM que muestra que el 46% de los chilenos miran con simpatía, le gustaría tener un gobierno similar al de Bukele en El Salvador, 46%. ¿Qué medida concreta, distinta, propone usted como candidato que dé respuesta a esta necesidad o a esta petición de mano dura que puede tener la población chilena, un porcentaje importante frente a la crisis de seguridad? Una medida distinta y concreta, distinta a que haya tomado este gobierno. Lamentablemente las familias chilenas están asustadas y por eso yo entiendo que puedan buscar respuestas en regímenes autoritarios y del todo no democráticos como el del presidente Bukele. Pero además de asustada, la familia chilena está enojada porque sabe que hay un Estado que no le responde, que probablemente llama a Carabineros y Carabineros por la falta de dotación llega tarde o mal equipado. Creo que este gobierno ha avanzado mucho en dar respuesta a crear una institucionalidad que se haga cargo de eso. Nosotros creemos que es tremendamente importante avanzar en el seguimiento del dinero. La derecha se ha opuesto en el Parlamento a seguir el dinero con excusas tan absurdas como que los narcotraficantes no realizan transacciones bancarias. Todos los chilenos que están viendo esto en su casa saben qué local de su barrio es lavado de dinero. Por lo tanto, una excusa como esa es absurda y pone en peligro la seguridad de los chilenos. Esa es una medida concreta a la cual nosotros le vamos a poner mucho empeño. Candidata Carolina Toa, ¿usted qué medida, una medida concreta que no haya podido o que no se le haya ocurrido, digamos, implementar cuando usted era ministra del Interior? Efectivamente, las personas en Chile tienen temor y con razón, porque viven una inseguridad muy distinta a la que estábamos acostumbrados, más allá de lo que diga cualquier indicador. En el último tiempo ha mejorado mucho la capacidad del Estado de responder a los delitos más graves. Por ejemplo, cuando hay un homicidio, un secuestro, se aclara mucho más que antes, se actúa con muchas más herramientas, las policías, la fiscalía tienen más apoyo. Pero otro tipo de delitos, por ejemplo, cuando hay una encerrona, cuando hay una balacera, cuando los delitos más habituales, la sensación de las personas es que se demora en llegar la policía, que cuando llega toma nota de la denuncia y se actúa, la actuación no es suficientemente fuerte, y hay una razón para eso. Y es que en Chile hay insuficientes dotaciones policiales, es que en Chile faltan dotaciones en los equipos más especializados como el GOPE, porque cuando hay una balacera, por ejemplo, no puede ir el carabinero de la esquina. Tiene que ir un policía con equipamiento especial, con armamento especial, con un vehículo blindado. Y tiene que ir además con la capacidad de actuar de inmediato, no tener que esperar, llamar al fiscal y preguntarle, oiga, ¿qué me recomienda hacer? Entonces, ¿qué propongo yo? Primero, que dupliquemos la formación de carabineros. Hoy se forman 3.500, que pasemos a 7.000. Estas cosas las hablé muchas veces con el alto mando, las hablé también con la fiscalía. No alcanzaron a hacerse, pero se hicieron muchas otras cosas más y cuando sea presidenta, en estas vamos a avanzar con fuerza. Jara, ¿estaría de acuerdo entonces por duplicar la formación de carabineros, como señala la candidata Toa? 20 años jubilados, ellos tienen experiencia y creo que hay que buscar un incentivo que permita que puedan extenderse más la carrera. Pero todavía nos quedan algunos minutos de cada uno en tema de seguridad y queremos hablar de migración. Obviamente que aquí hay mucha gente que ha venido al país, obviamente, a trabajar, que ha sido un aporte para el país, pero ya también hay cifras bastante claras respecto al aumento de migrantes presentes en las cárceles, imputados. Sin duda que la migración irregular por pasos no habilitados ha ido, todavía la verdad es algo que existe cotidianamente. Candidata Jara, usted plantea en su programa, en su propuesta de gobierno, blindar las fronteras. Blindar las fronteras para terminar con el tráfico ilícito. ¿A qué se refiere con blindar? ¿Esto es un muro? ¿Esto es más militares? ¿Esto es una zanja más extensa de la que hay actualmente? No es un muro, no es una zanja, ni tampoco una reja, como hemos escuchado recientemente algunas de las últimas propuestas, ni menos minas antitanques. Quiero decirlo porque esas son las propuestas de la ultraderecha y derecha chilena para abordar el tema de la migración. El tema de la migración es grave, su solución es compleja, pero se puede abordar. Y lo quiero señalar porque desde la experiencia que hemos tenido en este mismo gobierno, se han otorgado ciertas facultades y se ha dispuesto personal de las Fuerzas Armadas en el control fronterizo. Y eso ha ido dando resultados. El tema es que ya hay bastantes migrantes en el país. Y por cierto, muchos de ellos han venido
a contribuir, a hacer su vida, saliendo de sus países por distintas razones que ni una de ellas es muy alegre, ¿no? Pero hay otros que también han venido a cometer delitos. Lo que se busca es poder fortalecer las capacidades aduaneras y las capacidades también de quienes ejercen el control fronterizo, sean en este caso no solamente los funcionarios de la aduana, sino que hoy día como coadyuvantes de las Fuerzas Armadas. Pero lo principal que tenemos que hacer en nuestro país es reconducir a quienes han venido a cometer crímenes y que previo proceso judicial así se determine. Yo sé que a veces se acrecienta un sentimiento antimigrante, pero la verdad es que todas las personas tienen derechos humanos y yo estoy porque a todas se les respeten, pero aquellas que han venido a cometer delitos efectivamente tienen que volver a su país de origen. Y además, la candidata Jara hablaba de la cantidad de migrantes irregulares que hay en nuestro país. Se calcula entre 350.000 y 500.000. Y usted habla de una regularización cautelosa. ¿Qué significa eso? ¿A quién regularizaría? Que no se puede regularizar jamás a nadie que tenga ningún compromiso o antecedente criminal. Respecto a la frontera, en Chile no había ningún recuerdo de frontera en la práctica hasta hace 2 años y medio atrás. Hoy día hay mucho más, hay tecnología, hay militares, pero tenemos que ir más lejos. La facultad de los militares no puede ser una cosa excepcional como es actualmente. Yo creo que hay que adjudicarle a las Fuerzas Armadas el rol permanente del cuidado de las fronteras para no distraer a más carabineros en eso. Aquí ha habido un cambio por parte de su sector político respecto a parar la migración irregular. Le voy a poner una cifra solamente. En el primer año del presidente Boric se expulsaron administrativamente a 31 personas. En lo que va de este año son 408 expulsiones administrativas. Esto muestra que un cambio finalmente de política, de percepción y también respecto a la importancia de parar las migraciones irregulares. Para nosotros es bastante claro. Todo país tiene el derecho y el deber de controlar su frontera y de decidir quién entra y quién no entra a su país. Nosotros hoy día tenemos un problema de una migración desorganizada e intempestiva que hay en nuestro país. Y eso nosotros creemos que comparto con algunas de las cosas que se han dicho acá. Por ejemplo, el aplicar tecnología a la frontera. Hoy día existe tecnología en el mundo que ¿Cómo se procede a la expulsión hoy día? ¿O cómo se aumentan las expulsiones? Yo quiero ir a lo importante. Recordemos que este año ha sido 408 las expulsiones. Hoy día, por ejemplo, Venezuela no recibe expulsados. Todos sabemos que estamos sin relaciones diplomáticas. Yo me refería al tema migración y quiero volver a seguridad. Y quiero hablarle a los chilenos que están viendo esto en su casa. Y les quiero decir con claridad lo siguiente. Delincuentes, se les acabó la fiesta. ¿Se acuerdan de esa frase? 2 veces la ocuparon nuestros adversarios para poder ganar elecciones. Y hoy día, la señora Evelyn Matei, que está viendo esto en su casa, es de las que dijo hace poco, en seguridad, prometan nomás, prometan nomás. Eso es agitar con indolencia el dolor de los chilenos en un tema que es muy profundo y doloroso. Nosotros, por el contrario, proponemos que en seguridad los temas se enfrenten con evidencia. Sí, pero perseguir el dinero, por favor, con tecnología, respóndame con la evidencia, pregunta, ¿cómo se expulsa? Fortalecimiento del Estado y no con su debilitamiento. Pero ¿cómo se expulsa cuando hay cerca entre 350.000 y 500.000 migrantes irregulares? Por eso nosotros creemos que hay que hacer una cierta regularización dentro del actual sistema, no una regularización extraordinaria, y por eso es mentira cuando Johannes Kaiser dice que va a expulsar a 400.000, porque no puede hacer. Se acabó el tiempo, ¿le queda? Seguridad, cierto, migración, pero por sobre todo a mí me preocupa mucho el tema del narcotráfico. Y lo quiero decir porque es un fenómeno que se está instalando con mucha fuerza, sobre todo en los lugares donde el Estado está más ausente. Así que espero que lo podamos abordar de manera concreta y fuerte. Muchas gracias. Ha dicho que su gobierno va a ser continuidad del presidente Gabriel Boric. ¿Pero de qué será continuidad? ¿Del Gualmapu inicial o del estado de excepción en la Araucanía? ¿Del no más AFP o de la reforma de pensiones que finalmente salió? ¿De la refundación o de la modernización a Carabineros? ¿Del Boric que criticó los 30 años o del que valora a los presidentes Elwin, Lagos y Bachelet? Le agradezco mucho su pregunta, Constanza. Creo que es una pregunta que nos permite hablar de lo que han sido estos años en Chile. Yo voy a hacer continuidad de los 2 o de los 6, según cómo se pueda medir su pregunta. Nosotros estamos orgullosos de haber dicho no más FP. Yo creo que es un sistema que le hace mal a Chile y que entrega malas pensiones. Pero también estoy orgulloso de que hayamos tenido los 4 aquí presentes la flexibilidad para haber encontrado un acuerdo en el Parlamento, porque el pueblo de Chile quiso ese Parlamento y nosotros decidimos darle urgencia, porque los actuales pensionados necesitaban pensiones dignas. Janet, te quiero preguntar por el ciclo del estallido y el proceso constitucional. El PC tuvo posturas en esa época que yo creo que dificultaron el encuentro que era necesario. No se sumaron al acuerdo por la nueva Constitución y la paz. Y en la convención optaron por aliarse con la lista del pueblo en lugar de entenderse con los partidos políticos. Bloquearon varios acuerdos, extremaron varias posturas, aceptaron que se funara a los socialistas. Entonces, quiero preguntarte tu mirada de lo que fue esa estrategia y el efecto que tuvo, porque ese proceso fracasó muy tristemente en parte por ese tipo de estrategia.
A ver, creo que el estallido social fue algo que los partidos no previeron, que fue increíblemente ciudadano, que partió por una recriminación profunda al sistema en el cual la gente se sentía abusada y que 2 millones de ciudadanos en las calles no son el estallido delictual que la derecha decía, ni tampoco algo que digitara alguno de los partidos de los que aquí estamos presentes. En el debate constituyente creo que se dieron bastantes gustitos distintos sectores políticos que nos llevaron a que en definitiva no tuviéramos un buen resultado en un afán de cambio constitucional que por lo menos nosotros reivindicamos desde que la Constitución se impuso por Pinochet, la dictadura civil y militar. Creo que ahora tratar de hacer una lectura en la cual se juzga o se trata de centrar en un solo sector político una responsabilidad gravitante que tenemos como centroizquierda del país en este proceso puede parecer poco contributivo. Candidata Janet Jara, que le pregunta al candidato Jaime Mulet. Bueno, yo venía preparada. Creo que en nuestro país nuestro sistema impositivo es sumamente injusto. Creo que los ricos pagan poco y las clases medias y los pobres pagan mucho. Por eso, en mi programa hay un impuesto al patrimonio de los súper ricos al 0,1% más rico del país y además hay una devolución del IVA al 40% más vulnerable. En tu programa, por el contrario, se plantea expandir hacia la clase media y media baja el pago de impuesto a la renta. ¿Por qué? El programa no se plantea expandir el impuesto a la renta, lo que se plantea es que para que tengamos un crecimiento económico que el país necesita con urgencia, nivelemos el nivel de impuestos a las empresas con lo que es el estándar internacional, lo compensemos con impuestos a los más ricos, no a los sectores medios, agreguemos a eso impuestos verdes o impuestos a los males y el presidente Gabriel Boric ha hecho varias reflexiones autocríticas, ha revisado una y otra vez como su historia política, sus visiones en distintos momentos y siempre se plantea la pregunta de cuánto de esa reflexión que el presidente ha hecho también la ha ido tomando el Frente Amplio. Entonces, de esas posturas en que el presidente ha hecho autocrítica o ha revisado sus posiciones, ¿cuáles comparte el Frente Amplio? ¿Cuáles se siente interpretado? Tendría que citarme cuáles se refiere y... Si quiere lo hago, si no me quita el tiempo. Tiempo. Hágalo rapidito. Por ejemplo, el presidente Boric dijo que él creía que se había excedido la crítica al presidente Piñera, dijo que se había interpretado de manera muy voluntarista el estallido, que no se había visto la complejidad de fenómenos que había detrás de eso, entre otras cosas. Sí, yo me considero totalmente un opositor al presidente Piñera, sin embargo, efectivamente, durante su gobierno, en situación de estallido social, la cantidad de cosas que se dijeron son realmente a otro nivel. Por poner un ejemplo súper concreto, un alcalde que presentó una querella por homicidio por los muertos del COVID. De eso, evidentemente, es algo que a mí me parece absurdo, que es más o menos lo que dijo el presidente Boric. Gonzalo, en nuestros recorridos por Chile, seguramente a ti también te ha pasado, hemos estado con la ruralidad, con los temporeros, las temporeras, con las personas que viven de la agricultura familiar. Quisiera preguntarte en tu programa de gobierno, ¿qué rol juega la agricultura familiar, la alimentación y la soberanía alimentaria para que en nuestro país llegue a la mesa de todos los chilenos y chilenas los productos del agro? Razones por las cuales nuestro sector debe ganar estas elecciones y no la derecha. Porque para que la agricultura chilena salga adelante se requiere una intervención del Estado en que ayude a los productores. ¿Cómo? En primer lugar, derechos laborales. En segundo lugar, inversión en infraestructura. En la página 2 de las 7 de tu programa, se propone una nueva economía basada en la demanda interna. Sin embargo, sin un cambio productivo, sin un país que diversifique, que exporte con más valor agregado, con más innovación, con más tecnología, en un país minero, donde por supuesto la demanda de litio, de cobre, de celulosa en Chile es prácticamente intrascendente respecto al total. Yo creo que esto puede provocar desempleo. ¿Crees que con una propuesta así podemos ganar en noviembre? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que es muy relevante tener a la vista que los ejes programáticos que hemos presentado después del 29 de junio van a tener que nutrirse con los aportes de todos los que estamos aquí presentes y las coaliciones que representamos. Sin duda, los énfasis que se colocan en cada programa tienen que ver con énfasis especiales. Nadie puede negar que nuestro país tiene un importante comercio internacional y que no se opone
a que también se puedan mejorar los salarios y por tanto la demanda interna. Creo además que el modelo productivo chileno, basado en la exportación de materias primas, debe ser no solo revisado, sino que en buena medida potenciado mediante procesos industrializadores en regiones tan importantes como la del Biobío y la de la Araucanía. Y espero que en nuestro gobierno podamos hacer esos esfuerzos. No creo que sean temas incompatibles, sino que son temas que la propia evidencia internacional ha demostrado cómo contribuye a la demanda interna tener, entre otras cosas, mejores salarios o mejores pensiones. Siempre quedan olvidados esos temas y por eso lo quisimos resaltar en nuestro programa. Carolina, en el programa de gobierno, en un inicio se planteaba refundar Carabineros y generó una controversia desde el principio, ¿cierto?, en el gobierno, particularmente con tu antecesora. Cuando tú llegaste en materia de seguridad, yo reconozco que has hecho un gran esfuerzo, obtuviste obviamente un respaldo importante en el Parlamento y hubo avances significativos, y eso hay que reconocerlo. En dinero también, digamos, obviamente, y en instrumentos legales. Pero algo falta. Por eso que yo propongo la Policía Municipal, e insisto, yo sé que tú discrepas, pero algo falta. Igual hemos caído en índices a nivel internacional. Te quería preguntar por qué. ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿Por qué hemos caído en los índices internacionales, el de la UNESCO particularmente? Porque los índices de la UNESCO se refieren a procesos largos y Chile estuvo por casi 8 años empeorando sus indicadores. Ahora frenó esa tendencia, está empezando a bajarlo, pero estamos lejos de volver a los niveles previos. Ahora este tema de Carabineros, yo creo que refundar Carabineros nunca fue una buena idea, una institución muy sólida, Chile la quiere mucho, pero hay que hacerle mejorías y se le han hecho muchas. En un mundo globalizado, a través de la ciencia, la innovación, la tecnología, Chile debe diversificar lo que produce, diversificar a quién le exporta y agregar valor a lo que exporta. Creo que así vamos a generar más empleo. Sin embargo, creo que eso es lo contrario a una nueva economía basada en la demanda interna. Y lamentablemente creo que este tipo de propuestas son las que hacen que la derecha finalmente tome ventaja y nos caricaturice. Y la elección de noviembre la tenemos que ganar y la podemos ganar. Es súper claro, actualmente el impuesto a las grandes empresas es de un 27% en nuestro país. ¿Quién de ustedes, quiero que levanten la mano, si están por cambiar eso, ya sea subir o bajar la tasa de impuesto corporativo o tasa de impuesto a las empresas? ¿Manos levantadas? Es que dijo subir o bajar. Subir o bajar. Subir o bajar, El o cambiar. impuesto corporativo. Ya, hay 2 manos levantadas. Vamos a hablar, candidato Jaime Mulet. Usted, entiendo que es el único de los 4 que está por subir el impuesto, ¿cierto? Sí, yo ¿De cuánto a cuánto? Yo he planteado subir el impuesto ¿De cuánto a corporativo cuánto? al 30%, del 27 al 30%, Y le quiero- integrarlo y decretar y establecer una inviolabilidad tributaria de 10 años y Igual, porque primero, criterios. No hay ningún espacio para que en Chile reduzcamos los ingresos fiscales. La salud va a requerir más recursos, la vivienda, la seguridad, no hay espacio para eso. Segundo, sí hay espacio para bajar a las empresas porque necesitamos que haya más inversión, pero compensando con los que tienen más altos ingresos. Pero quiero diferenciar acá. Tenemos una derecha que tiene una fórmula de los años 80, cree que la economía va a crecer simplemente porque bajamos los impuestos y llegan los inversionistas. No funciona, nunca funcionó. Segundo, tenemos recetas de los años 50, como la demanda interna que está proponiendo el PC, que son recetas como el estilo kirchnerista. Yo no creo en eso. Tenemos también gente que tiene como una nostalgia de los 90 años como de la concertación inicial, que bastaba con abrir mercados en el mundo, tener acuerdos de libre comercio y estabilidad y vamos para arriba. Tampoco eso ya basta. Lo que se requiere ahora es un Estado muy proactivo, que se asocie con el sector privado, que tenga espacios de colaboración para producir estas cadenas de valor, para llevar innovación, para generar inversión en infraestructura habilitante. Por ejemplo, el hidrógeno verde requiere mucha inversión en infraestructura, tenerlo. ¿Pedida por la candidata Toa o su partido, al menos en eso de las políticas kirchneristas? No, la demanda interna, lo mismo que planteó Por Gonzalo. eso, pero que la que está proponiendo la demanda interna o a través de un modelo, como modelo de desarrollo es la candidata Jara. ¿Qué le responde? Porque ahí hay una crítica. Y le sumo que usted no levantó la mano. Sabemos que está por mantener el impuesto corporativo. Para partir por los impuestos primero, quisiera señalar que estoy por mantener el impuesto corporativo porque en Chile de 100 empresas, 97 están clasificadas como pymes, solo el 3% son grandes empresas y son quienes pagan Es el 8% la tasa. Es el 8% de la empresa impuestos internos el 97%. Es el 8% de las que pagan el impuesto corporativo. Si candidata. usted tiene ese dato y yo estoy equivocado, lo rectifico inmediatamente. Entonces, 92 empresas pagan el impuesto parcial y el 8% paga el impuesto completo. Quiero hablar de impuestos. Quiero hablarle al pueblo de Chile sobre impuestos. Muchas veces se le dice a la familia chilena que hablar de impuestos es hablar de temas técnicos. Por eso le quiero hablar a usted en su casa y ponerle un ejemplo. Si todos los chilenos fuéramos 100 personas y hubiese 100 panes, el primero, el más rico, se come 50 panes. 50 panes de los 100 se lo come uno. Y el 50% menos rico se come 0 panes, porque tiene patrimonio negativo. De hecho, tiene deudas, le debe pan
al que se comió 50 panes. Ese es el contexto en que se debe dar la discusión tributaria. Corre mi tiempo. El problema de noviembre No, sí, ya corrió. es que Kast, Kaiser y Matei van a ir a la papeleta para defender los intereses del que se come los 50 panes. ¿Qué vamos a hacer nosotros? En primer lugar, impuesto a los súper ricos. Al 0,1% más rico del país le vamos a aplicar un impuesto al patrimonio. Cosa que ya se intentó en este gobierno y se rechazó por el Parlamento. Seremos más persuasivos. Ustedes están hablando de la necesidad de que el Estado tenga más recursos. Lo han dicho todos, es evidente, ¿cierto? No hay ningún misterio. Pero ese mismo Estado es el que malgasta millones de pesos. Según el último informe de Contraloría, se detectaron irregularidades por 1,5 billones de pesos. Esto entre contratos incumplidos, rendición de las cuentas deficientes, gastos sin respaldos, pagos indebidos, descontrol en el uso de fondos públicos. Estamos hablando no solamente del Estado y del gobierno central, sino que también municipios, etcétera. ¿Con qué legitimidad se le pide a la gente que pague más impuestos si el Estado pierde o malgasta millones de pesos? Candidata Carolina Toa. En primer lugar, el combate a la corrupción incluye el combate a la evasión. Quien tiene que pagar impuestos y no los paga no se puede excusar en que hay otros que también son corruptos. No es un argumento. Ambas cosas hay que combatirlas. En el caso de la corrupción, voy a dar 2 ejemplos concretos. En el caso de la corrupción, nosotros estamos proponiendo algo que es radical para todos los organismos del Estado. Que cada agente del Estado, sea funcionario del gobierno, ministro, subsecretario, funcionario con responsabilidad, todos los parlamentarios, los alcaldes, los gobernadores, los jueces, los policías, de cualquier policía, los fiscales, tengamos abierto el secreto bancario de manera permanente y tú puedas ir a mirar en cualquier momento si hay un movimiento anómalo. En el caso de la ineficiencia, que también cuesta plata, es algo que el progresismo tiene que tomar en serio porque uno si defiende el Estado tiene que defender un buen Estado. ¿Y el progresismo no se lo ha tomado en serio? Es que muchas veces con el afán de que no tocarlo, no se tiene dureza con estas cosas. Con la licencia médica hay que tener la mayor dureza y hay que tener la mayor dureza con la ineficiencia de los procesos y por eso también tenemos previsto hacer una solicitud al Parlamento para que nos entreguen un mandato que nos permita rearmar todos los procesos administrativos como tipo la permisología. Pero la permisología no solo afecta a las grandes empresas, también hay permisología cuando quieres comprar armamento para carabineros, la gente que está postulando a la vivienda, se demora 10 años un loteo, ¿cuánto se demora un agua potable? Tiempo, candidata. Entonces también... La izquierda, candidata Jara, siempre ha levantado la bandera contra los abusos. Pero estamos viviendo hoy día un abuso por parte del Estado hacia el resto de la ciudadanía, un abuso por parte de los empleados públicos respecto al resto de la ciudadanía. Con ese antecedente, ¿con qué legitimidad se pide, por ejemplo, una alza de impuestos? Creo que estamos en un momento bastante crítico en ese sentido. Y lo peor es ocultar la realidad, digamos. Estos casos de licencias médicas que conocimos asociados a viajes a nosotros nos parecen evidentemente no solo reprochables, y yo lo he señalado. Además de restituir los dineros, evidentemente aquí tienen que haber sanciones más drásticas. Pero a mí lo que me llama la atención es la conducta de alguien que puede pensar solamente ya la idea de pensar en irse de vacaciones con una licencia médica es algo que realmente lo encuentro impresentable. Entre otras cosas porque el seguro para tener licencia médica es una conquista del mundo laboral que hoy día se pone en riesgo. Cuando vemos un informe de Contraloría que se malgastaron 1,5 billones de pesos. Es decir, ¿con qué más Estado? ¿Qué Estado? Realmente la gente quiere más Estado cuando se le piden. El Estado necesita mucha plata, pero resulta que esta plata, perdón que lo diga así, se va como agua entre los dedos. Sí, totalmente. Durísimo. Y quiero ser muy claro. Debe ser el progresismo y debe ser la izquierda mucho más tajante que nuestros adversarios cuando condena la ineficiencia del Estado, sobre todo si se trata de corrupción. Porque somos nosotros los que defendemos al Estado por una razón muy sencilla. No es porque nos gusta el Estado, es porque el Estado es el que da educación a quien no puede pagarla. Es porque el Estado es el que opera a una persona que no puede pagar una operación. Es porque es el Estado el que convierte el crecimiento económico en desarrollo humano, cuando el mercado no está interesado en hacerlo. Pero, perdón, como lo ha hecho también el alcalde Bodanovich, que me acompaña el día de hoy, que ha levantado la bandera de la eficiencia del Estado en el municipio que dirige. Pero ¿qué temas? Tenemos temas urgentes como los del cambio climático. Yo soy regionalista y lo tengo muy claro, vivo. Usted habla para combatir la violencia entre los alumnos de legitimar la autoridad de los profesores para bajar esa violencia. ¿Cómo se hace eso? O sea, creo que claramente hemos tenido se ha ido debilitando la autoridad de los profesores. Hay malos tratos de todos tipos, hay violencia que reciben, muchas veces también de los apoderados, y creo que tenemos que instalar con fuerza
que el profesor tiene que respetar los derechos de los alumnos, pero él es la autoridad. ¿Cómo se hace si eso ya ¿Cómo se se hace? perdió? Bueno, desde rituales tan básicos como que cuando entra el profesor a la sala los niños se paran y lo saludan, hasta que el profesor tenga cursos más pequeños o apoyo en cursos grandes para que no se le vaya, no quede superado por las dinámicas de la escuela. Y en tercer lugar, cuando hay conflictos, apoyando a los profesores. Muchas veces quedan solos ante los conflictos. A continuación, cada uno de los precandidatos tiene 1 minuto para contarnos cuál va a ser su primera medida administrativa, su primer decreto presidencial, no un proyecto de ley, nada por el estilo. Lo que ellos con su poder de presidente o presidenta pueden entonces decidir apenas lleguen a La Moneda. Vamos a la candidata Janet Jara. Quiero decirles que en primer lugar quiero agradecer las ideas que durante este mismo tiempo del debate nos están haciendo llegar sobre distintas problemáticas que enfrenta el país. Pero quiero decirles por sobre todo que en los próximos días se va a elegir al candidato o la candidata que gane esta primaria presidencial. Y en el caso de que sea yo quien tenga que asumir ese rol, voy a ir a conversar con ustedes. No solo con los que van a participar de esta primaria, los que van a votar por nosotros, sino que los que precisamente están en la otra posición o aquellos que no han definido su posición. Y juntos vamos a definir no solo el primer decreto, sino que además el rumbo que nuestro país debe llevar adelante para salir de temas tan relevantes como son el crecimiento económico, los derechos sociales y la seguridad pública. Por eso este 29 de junio les invitamos a todas y a todos a votar. Gracias, candidata Jara. Entonces, Ahora es el turno del candidato Jaime Mulet con su primer decreto presidencial. Bueno, quiero saludar a todas las personas que nos están viendo, la verdad, y en primer lugar señalarle que tenemos una propuesta para que este país salga adelante con mucha fuerza. Necesita más crecimiento económico, necesitamos avanzar, pero también nos vamos a preocupar del desarrollo a escala humana, de esa economía familiar campesina, del taller, del almacén, del pequeño emprendedor, que muchas veces han estado olvidados durante muchos años. Ese esfuerzo tiene que ser mayor. Esa economía también es importante para el país. Le recuerdo además de la que le preguntamos por su primer decreto y vamos a presidencial, candidato. responder y vamos a decirle al tiro la primera medida que vamos a tomar, porque ustedes me lo han dicho en el recorrido que he hecho por todo Chile, cuál es su principal preocupación. La primera medida va a ser cuando hable en La Moneda, el primer discurso, le voy a hablar a Latinoamérica, a los presidentes, y les voy a decir que en Chile no caben más inmigrantes. Que no vengan, que tenemos hoy día la casa llena y que es necesario abordar quienes están acá, pero no podemos seguir recibiendo inmigrantes. Y lo voy a hacer con mucha claridad, respetando el Estatuto de Derechos Humanos. Tiempo, candidato. Muchas gracias. a continuación, entonces, el minuto para el primer decreto presidencial, eventualmente de Gonzalo Vinter desde La Moneda. Yo, como aprendizaje de este gobierno, voy a presentar una reforma tributaria inmediatamente, que nos haga avanzar en justicia, en inversión y en desarrollo humano. El próximo domingo elegimos a quién va a enfrentar a la derecha. Esa derecha que está viendo este debate pensando que tiene la elección ganada. Pero les quiero decir que se equivocan, que Chile no quiere un país de antivacunas, de anticiencia, que pone en duda los derechos de las mujeres, que justifica el terrorismo de Estado como Evelyn Matei. Chile no quiere volver al pasado, Chile quiere avanzar al futuro. Pero para hacer eso, tenemos que hacer propuestas sólidas. Tenemos que tener una propuesta económica del futuro, porque Chile puede. Y tenemos que ser claros también. Tenemos que ser capaces de decirle democracia a la democracia y dictadura a la dictadura. Porque se puede ganar en noviembre y porque se debe ganar en noviembre. Muchas gracias. Es el turno de Carolina Toá con su primer decreto presidencial. Tiene un minuto. Hay decisiones que solo puede tomar una presidenta, no una ministra, y yo tengo clara cuál va a ser la mía. Voy a pedir al Parlamento facultades especiales para poder desplegar militares en zonas con violencia crítica sin necesidad de dictar estado de emergencia a través de un decreto con fuerza de ley. Chile necesita mano firme para tomar decisiones difíciles y yo la tengo. Pero Chile también necesita una mano amable para encontrarnos como país. No queremos más violencia que provenga del crimen, pero tampoco más violencia en los colegios, más violencia en los estadios, más violencia en los hogares y tampoco más violencia que provenga de la polarización política. Como presidenta les ofrezco seguridad, sí, pero ofrezco también un nuevo tiempo, un capítulo. Allí los teníamos, ¿no? Cada uno presentando sus propuestas, a ver qué votante enganchado y qué votante mordía el anzuelo y era engañado y defraudado nuevamente. Estos mismos señores, Carolina Toá y Janet Jara, ya estuvieron en el gobierno, fueron parte de esto y también ahora se hacen los moderados cuando todos sabemos de que esta gente son pro estallido, estuvieron a favor del delincuente, incluso Janet Jara más que Toá, por ejemplo, ¿no? Y como le dije al comienzo, el Partido Comunista a Janet Jara la maquilló y la disfrazó de Michelle Bachelet para que los incautos digan, ay no, mira qué buena la señora, que me identifico con ella. Por Dios, señores,
Es obvio lo que están haciendo y da que pensar lo siniestro que son estas personas, ¿no? Que con tal de poder no le importa mandar por el traste todos sus ideales, esto dicen defender. Se habló muy poco y esos periodistas casi nada le preguntaban, por ejemplo, a Carolina Toá en su rol de seguridad, ¿no? Se desplayó muy bien Toá diciendo que iba a solucionar, que iba a llegar con acuerdos y todo esto, pero la señora Carolina Toá fue justamente la que llevó un megáfono a la frontera norte. Este fue el mayor aporte que esta hizo en seguridad. O sea, una tomada de pelo para todas las personas pensantes. Un debate, la verdad, bastante aburrido, donde todos jugaban para el mismo lado, nada más como que le tiraban centros para que Toá o Jara diga algo interesante, ¿no? Y por otro lado teníamos al señor Jaime Mulet, este viejito, que resulta que tenía 61 años, o sea, tampoco es tan grande que digamos, pero solamente que está hecho mierda, ¿no? Ecologista y de que él va a sacar las leyes del animal sintiente, ¿no? Nos vamos todos para ese lado. Repito, sobre seguridad y economía se habló muy poco, y cuando se habló solamente Carolina Toá dijo de que ella va a hacer lo que puede, bla, 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 lo que vienen repitiendo siempre, y nada, después los periodistas no volvieron a repreguntar sobre este tema, ¿no? Llegó en un momento cuando le preguntan a Janet Jara, ¿no? Sobre Cuba, le dicen que ya no hay libertades, incluso la gente no puede ni siquiera arrancarse esa cagada de isla. La comunista dice, bueno, pero yo me presento por la presidencia de Chile, no por la de Cuba ni la de Venezuela, lo mío es distinto. Dale, ¿qué le cuesta tanto decir sí? Cuba es una isla de mierda, hay miseria, la gente se arranca, no hay comida, es una isla que lleva en una crisis ya hace 50 años, de que no se ha podido solucionar por un gobierno totalitario que es el que ella pertenece. Pero dicen, no, es que el comunismo de Chile es distinto al comunismo cubano. Eso es lo que te van a decir seguramente un comunista hoy en día. Por otro lado, opta por la propuesta de cerrar el país y apostar por el consumo interno, tal y como lo hicieron los Kirchner en la Argentina, ¿no? Cosas que hemos visto que hoy en día, 2025, no resultan. Y los que te digan de que es verdad, de que hay que consumir todo nacional y con el mercado interno se puede, es mentira y no sabe absolutamente nada de lo que está hablando, que quizás se leyó ahí un libro zurdito que le hizo pensar así, pero está equivocado. El mundo no funciona así. Incluso Toá se lo tuvo que decir a Janet Jara. Bueno, mi gente, si les gustó este resumen, ya saben, la forma que me pueden ayudar es suscribiéndose al canal de Eva Luz, activando la campanita y dando like para que estén bien informados. No olviden de hacerlo y gracias por ver este video.